Muy bien, bienvenidos. Seguimos con lo que es estrategias didácticas basada en mapas y diagramas. Ya nos toca lo que es árbol de problema. Vamos a habilitar algo aquí. Primera imagen. Vale, entonces comencemos. ¿Qué es el árbol de problema? Ahí lo tienen el porqué, ¿no? El nombre. El árbol de problema, o el árbol problemático, es una estrategia didáctica que nos permite interrelacionar una situación conflictiva con sus causas y sus efectos más inmediatos, ¿no? ¿Para qué? Para poder de alguna manera solucionarlo. Esta técnica ya es ampliamente difundida, es muy conocida, procede de la rama de un análisis situacional, ¿no? Y es para muchos una alternativa muy efectiva y equivalente a la herramienta que acabamos de ver la clase anterior, que sería la espina de pescado Ishikawa, ¿no? Este diagrama de árbol problema tiene tres componentes esenciales: el tronco, que es prácticamente la situación problemática que se pretende estudiar; las raíces, que son las causas inmediatas que genera dicha situación; y pues la copa, los frutos o las hojas que están arriba en la parte superior, que son los efectos inmediatos a la situación problemática que estamos describiendo, como lo están viendo ahí en su imagen, ¿no?, que les he puesto. Ahora vamos a habilitar otra imagen. Entonces ahí lo tienen. Segunda imagen. Ese es el desarrollo del árbol del problema. Primero, para que más o menos ubiquen de las raíces y lo que son la parte superior, ¿no? Muy bien. Ahora, ventajas del uso del árbol del problema. Valga la aclaración que estamos en estrategia didáctica, por lo tanto las herramientas que lo estoy utilizando se aplican para estrategia didáctica, que si queremos aplicarla para hacer un diagnóstico o una investigación, un planteamiento del problema, irá a ser parecido el procedimiento, pero es distinto al final de cuentas. Bueno, ventaja del uso del árbol del problema es que nos permite visualizar con rapidez y una precisión todas las causas y efectos que está generando esa situación problemática, ¿no? Recuerden, tenemos el tronco, situación problema, las causas, que son las raíces, y los efectos, que son los de arriba, ¿no? Prácticamente nos va a permitir descomponer una situación problemática en unidades de estudio más simples y más cómodas para nosotros. Facilita nuestra comprensión sobre problemas que se puedan presentar o que queremos resolver, y nos permite prácticamente priorizar problemas, causas, efectos y después objetivos. Vamos a ver por qué nombro objetivo, ¿no?, más adelante, con una imagen de acompañamiento. ¿Cómo se elabora un árbol del problema? Para que nosotros podamos construir bien este diagrama de árbol problemático o árbol del problema, es recomendable tener en cuenta algunas pautas. Por ejemplo, identificar una situación problemática, que es obvio, y determinar un problema bien concreto, que es el que queremos estudiar. Luego, redactar el problema de una forma sucinta, concisa, pero bien detallada, que no haya ambigüedades. Luego de eso, podemos reflexionar sobre las causas que pueden estar incidiendo en nuestro problema. Para ello nos podemos preguntar ¿por qué? Luego de eso debemos anotar esas causas que están provocando ese problema, ¿no?, en la parte de abajo. Posterior a esto debemos comenzar a reflexionar sobre los efectos que está produciendo ese problema que hemos solucionado, y esto va en la parte de arriba. Para ello nos sirve siempre preguntarnos qué sucede, ¿no? Entonces, básicamente en esas dos preguntas: ¿por qué para las causas y qué sucede para el efecto? Elaborar este diagrama de árbol de problema, hay que reflejar el problema en el centro, las causas en la parte inferior y por último los efectos en la parte superior del esquema, como lo tienen ahí. Luego de esto debemos revisar y verificar el esquema, eliminando, si fuese necesario,
causas o efectos que no son adecuados, que es muy probable que ya en la discusión del grupo vamos a ver que no tiene nada que ver, ¿no? Muy bien, entonces les voy a habilitar otra imagen para que la vean, me vayan acompañando. Ahí está. El árbol del problema, pues, es causa-efecto, ¿no? Y ahí está señalado las causas, que son las raíces, y los efectos del problema, ¿no? Y en el centro está el problema central. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cómo es que se analiza el árbol del problema? Para analizar el diagrama del árbol del problema, o este árbol problemático, se debe primero comprobar la veracidad, ¿no?, de esa información que tenemos ahí o que hemos recogido, no esa lectura que hemos dado a la realidad. La coherencia y relación de las causas con sus efectos. Bueno, tomando en cuenta el problema que hemos descrito, ¿no? No vaya a ser que las causas y efectos sean incoherentes, o sea, no guarde una relación de coherencia. Si consideramos que esta fase está lo suficientemente completa, ya podemos pasar de ese árbol de problema a un árbol de objetivo. Hace rato había mencionado árbol de objetivo, ahora veamos por qué. En este árbol de objetivo es donde vamos a hacer una relación de los medios y fines. ¿Para qué? Para poder solucionar ese problema, pues, ¿no? Darle una solución final. Para obtener los medios, lo que podemos hacer es formular una pregunta, ¿cómo hacerlo? Y para obtener los fines, pues tenemos que preguntarnos ¿para qué hacerlo? Les voy a habilitar otra imagen para que puedan ver lo que les estoy explicando. Ahí está. Una vez tenemos ya el árbol de problemas realizado, pasamos a esto que es el árbol de problema y el árbol de objetivos, ¿no? Que en el árbol de problemas habíamos dicho problema central, efectos y causa. Y en el otro, pues tenemos un objetivo general y tenemos los fines por arriba y abajo los medios. Me van acompañando con esa imagen. Sigamos. El problema central, como acabo de decir, tiene que ser sustituido por un objetivo. Este objetivo es el que pretendemos alcanzar, planteado de una manera positiva. Enseguida vamos a ver un ejemplo para que se entienda a qué se refiere esa manera positiva. En caso de perseguir varios objetivos, debemos realizar tantos árboles problemas como tantos objetivos nosotros tengamos o sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, si son 6 objetivos, pues 6 árboles de problema de objetivos. Bueno, entonces queda claro como lo ven ahí. El esquema sería árbol de problemas o árbol de objetivos, mejor dicho, arriba los fines y abajo lo que son los medios, ¿no? Ahora, quiero que ubiquen su atención en su pantalla al lado izquierdo donde tenemos el árbol de problemas. Imagínense que dentro de esa situación, problema que le estoy planteando, dice la baja productividad de la producción agropecuaria y pecuaria en Santa Cruz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bajos rendimientos respecto a la productividad tanto agrícola como pecuaria. Tenemos otro problema. Ahora váyanse a la parte de abajo. ¿Cuáles son las causas? La causa puede ser una baja o un bajo nivel de humedad en el ambiente. Otra cosa podría ser prácticas deficientes por los agricultores y ganaderos. O sea, que lo están haciendo mal, en otras palabras. Otra causa podría ser, estamos en la parte de abajo, vayan siguiéndome ahí en pantalla, con la imagen, vayan imaginando ahí. ¿Qué puede ser? Utilización de cultivos y razas de bajo rendimiento. O sea, pagar menos y utilizar algo de menos calidad. Podría ser también la alta incidencia que existe en las plagas y enfermedad por determinada época del año sobre el terreno que se está trabajando, una plaga o algo, ¿no?, que esté incidiendo y que sea causa fundamental de un bajo rendimiento en lo que es lo pecuario o lo agrícola. Y puede ser factores de producción inadecuados, o sea, todos los que son los recursos como la tierra
incluso los recursos humanos, las personas que llevan a cabo todo esto. Recapitulando, que me vayan siguiendo ahí en la pantalla con el árbol de problema, que está al lado izquierdo, y al lado derecho está el árbol de objetivo. Estamos en el árbol de problema. Serían bajo rendimiento en lo que es la producción agrícola y pecuaria. Hemos puesto unas causas que probablemente sean esas o no. Estamos dando un ejemplo. Y arriba podemos encontrar la parte de los efectos. ¿Qué está ocasionando eso? ¿Qué efectos, no? ¿Qué sucede? Debemos preguntarnos. Entonces arriba podríamos encontrar que son alimentos insuficientes. O sea, no es que sean de mala calidad, sino que hayan alimentos insuficientes. No alcanza para todo el ganado, para todo el sector pecuario. Bueno, ingresos insuficientes para satisfacer necesidades básicas. O sea, está en pérdida. No hay ganancia, sino que está en contra el saldo, se podría decir. Solamente si hay alguien aquí que es ganadero o pecuario, pues me podrá corregir algunas cosas que me estoy equivocando. Es simplemente un ejercicio práctico para que más o menos lo puedan visualizar, ¿no? Ahí. Ahora, una vez, como habíamos dicho anteriormente, tenemos el árbol del problema, tenemos que pasarnos a elaborar el árbol de objetivo o el árbol de medios y fines, que los medios van en la parte de abajo y los fines de arriba. Ya, bájale volumen, hija. Ya, entonces el árbol de objetivos se tiene que plantear, el objetivo que queremos alcanzar de una forma positiva. Por ejemplo, una forma positiva sería mejorar el nivel de calidad de vida, aumentar suficientemente el rendimiento agrícola y pecuario, aumentar suficientemente el rendimiento, mejorar el nivel de calidad de vida. Ya, entonces esa es una forma positiva de redactarlo. En la parte de abajo, déjenme ver si esto está habilitado. En la parte de abajo tenemos los medios. ¿Cuáles serían los medios? Lo primero, fomentar el uso de las tecnologías y prácticas de preservación de la humedad. O sea, que el terreno esté bien, en otras palabras. Y utilizar tecnologías para ello. Mejorar las prácticas agrícolas y pecuarias deficientes que existen en las personas que están trabajando para mí, por decirlo de una manera. Promover el uso de variedades de alimentos de alta calidad y de poco vencimiento, por decirlo de alguna manera. Reducir los ataques de plagas y enfermedades sobre el terreno, teniendo alguna prevención, ¿no? Y podría ser implementar programas de formación de mejora y optimización de los factores de producción, o sea, capacitar a mi gente. Eso sería con todos los medios, ¿no? Ahora, en la parte superior de su árbol tenemos lo que son los fines. ¿Qué fines persigue todo esto? Para que los ingresos nos permitan satisfacer las necesidades básicas. O sea, cubramos el costo de nuestra inversión y que también las necesidades básicas para seguir produciendo. Podría ser para alcanzar la suficiencia alimenticia, que nos dé suficiente para alimentar y poder proseguir con este emprendimiento. Y para reducir las causas de malnutrición, y ya está. ¿No? Básicamente eso sería un ejemplo bueno, que trato de mostrar que primero se hace el árbol del problema. Una vez esté todo verificado, esté todo ok, pasamos al árbol de objetivo. Muy bien, sugerencias o recomendaciones que se deben tomar en cuenta en lo que es la construcción del árbol problema. Bueno, este diagrama, al igual que el anterior que hemos visto, el Ishikawa, se recomienda que se utilice de manera grupal mediante lluvia de ideas o mediante la utilización de tarjetas de cada participante, ¿no? Porque esto va a ayudar, pues, ¿no? Para localizar mejor las causas, efectos posibles que expliquen o que puedan producir determinados problemas, ¿no? Entonces es muy productivo hacerlo de esa manera para poder tener diferentes juicios y tener una mayor responsabilidad de trabajo en grupo, ¿no? Para poder buscar una solución posible. Otra sugerencia, se sugiere la elaboración de un árbol específico para cada causa y otro para los efectos. Si el problema es demasiado complejo, se debe hacer así. También esto nos ayuda un poco a profundizar en lo que son los orígenes y en las consecuencias del problema que vamos a estudiar. Entonces, si el problema lo demanda, pues hay que hacer árboles específicos, ¿no?
Muy bien, ahora para ir cerrando lo que es mapa y diagrama, que creo que ya son 3 o 4 clases sobre este tema, que comenzamos con mapas conceptuales, semánticos, ahora estamos con la V, el Ishikawa y con lo que es el árbol del problema. Para ir cerrando un poco de esto, ¿cuáles serían las sugerencias para, o cuál es el proceso para trabajar el aprendizaje y la evaluación en base a mapas y diagramas, ¿no? Para enseñarle a nuestros estudiantes a trabajar con cualquier tipo de mapa o diagrama y emplearlo bien en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que lo estamos viendo como estrategia didáctica y por supuesto emplearlo bien también en la evaluación de ellos mismos. Se sugiere alguna pauta que debemos seguir y pues, como he dicho, evaluación también. Aquí se va a ver cómo se utiliza la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Bueno, recordando que son estrategias didácticas para desarrollar competencias. Lo primero, lo esencial, trabajar con apoyo de mapa. O sea, estos apoyos de mapa tienen que estar basados en el aspecto de la competencia que yo quiero formar o quizás yo quiero reforzar dentro de una determinada sesión, algún taller o una secuencia didáctica. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor hay diferentes materias, como en este caso, didáctica general, estrategias didácticas y alguna otra por ahí que son concatenadas y tienen competencias en común. Entonces, esta materia lo que está haciendo es reforzar esa competencia adquirida, ¿no? Por lo tanto, lo primero es eso, ver cómo apoyo lo que es el mapa diagrama para determinada competencia de la carrera, del perfil profesional, del taller, de la materia o de materias concatenadas, ¿no? Lo siguiente. Es bueno determinar los recursos y la metodología que se va a utilizar como base para los estudiantes y para que ellos puedan realizar sus mapas de diagrama, ¿no? Respecto a los recursos, hay que darles el material de lectura y otras fuentes como videos tutoriales, quizás conferencias o entrevista a algún experto. O sea, el material hay que brindárselo para que sea fuente confiable. Bueno, entonces, dicho esto, con esas fuentes confiables, se pueden establecer si los mapas o diagramas serán resultado de un trabajo individual o en equipo, ¿ya? O simplemente de las dos formas. Debe especificarse cuáles serán las actividades en clase, el proceso que se da en clase, y cuáles son las actividades autónomas, actividades que se dan fuera del aula, ¿no? Ya sea en grupo o trabajando individualmente. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que se orienta al estudiante para que él pueda formularse preguntas respecto a dicho tema, ¿no? Que está trabajando. Tiene su problema, pero normalmente es común mediar ahí, estar como tutor y decir qué es esto, cuáles son los componentes o características de este problema que estás escogiendo, dónde se da este problema, cómo se da ese problema. Bueno, entonces es ahí un poco a dinamizar el trabajo para que ellos se movilicen. Para que el estudiante o los estudiantes se puedan hacer preguntas respecto a temas necesarios, ¿no? Quizás están obviando temas que ellos consideran que no son necesarios para resolver ese problema, pero sí lo son. Entonces, alguna lectura, alguna charla del docente antes de la clase, durante la clase o en el proceso del trabajo en equipo serían muy pertinentes. Otra cosa para tomar en cuenta es que una vez ya se tienen elaboradas todas las preguntas, debemos analizarlas juntos con ellos y poder buscar que no hayan preguntas repetidas con diferentes palabras o que no hayan preguntas que estén contenidas otras preguntas, o sea, preguntas dobles, para poder eliminarlas, pues no, organizar mejor las preguntas en los grupos. Otro aspecto importante tomando en cuenta el anterior es que se pasa a buscar las respuestas a dichas preguntas que se han planteado, ¿no? Puede ser mediante exposición del docente que le va a brindar su experiencia respecto a algún tema, o puede ser la realización de las lecturas recomendadas. O sea, yo recomiendo que hagan esta lectura para resolver tal cosa. O incluso si el tema es ajeno al docente o no tiene idoneidad con la temática,
pues el estudio de libros especializados, la indagación en base de datos del área que se está trabajando o la búsqueda en internet. Entonces, esto tiene que ser muy guiado porque en internet hay muchas cosas, ¿no? Para ello el docente puede servirse de un montón de estrategias, pues, ¿no? Cada estudiante, por ejemplo, podría apuntarse todas las preguntas y luego buscarles respuestas, ¿no? Otra estrategia podría ser que podamos distribuir los estudiantes en grupos y darle a cada grupo las mismas preguntas para poder tener diferentes respuestas y un trabajo en equipo y poder socializarlas. Y una última estrategia podría ser repartir las preguntas a los estudiantes de una forma individual, ¿no? Para que ellos traigan y puedan compartir. Una vez organizados los estudiantes, las respuestas que van a dar esas preguntas deben ser coherentes y estas se deben compartir con todo el grupo, ¿no? Para que pueda haber un trabajo en equipo y pueda haber una mejora continua, ¿no? Ya una vez se tienen las respuestas y se las tiene bien documentadas y respaldadas por alguna teoría, pues se le orienta al estudiante a que recién comience a hacer el mapa o diagrama, indistintamente si quiere coger uno de los mapas que hemos visto o un diagrama, sea la V, sea el Ishikawa, el árbol del problema, mapa conceptual, mapa semántico, lo que él quiera. Indistintamente debemos tener en cuenta lo anterior. Se dan cuenta el proceso de las preguntas es muy importante y la revisión literaria antes de hacer esto al estudiante. Entonces ellos deben sintetizar esas preguntas y dar sus respectivas respuestas fundamentadas en una teoría, en bibliografía, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos puedan poder contactar diferentes fuentes y poder elaborar bien, ¿no? Lo que es el proceso de construcción de estos mapas o diagramas. Lo ideal es primero pedirle a cada estudiante que haga su mapa o su diagrama. Luego construir un mapa o un diagrama en equipo, en todo el equipo. Y por último se elabora un solo mapa o diagrama con participación de todo el grupo, todo el curso. Para lograr estos diagramas los estudiantes deben recibir asesoría del docente, podría ser mediante un tutorial de cómo se hace el diagrama o el mapa. Y un ejemplo, el mismo ejemplo que se ha hecho en el tutorial, dárselo, ¿no? Para que ellos puedan guiarse. Recordando que el trabajo autónomo tiene que fomentarse mucho, ¿no? Mediante las preguntas, indagaciones que investiguen, ¿no? Recuerden que estas estrategias didácticas están buscando rescatar el rol activo que debe tener ese estudiante. Una vez se construye el mapa de todo el grupo en sí, de toda la clase, por decirlo de alguna manera, se invita a cada estudiante a mejorarlo y completar con su propio mapa o diagrama, ¿no? Cuando realicen esto, pues se va orientando a que expliquen por qué lo hizo de una forma textual o escrita en sus propias palabras, ¿no? Bueno, eso sería prácticamente en cuanto a la construcción, qué es lo que se recomienda para que se dé bien el proceso, cómo es que debemos utilizarlo como estrategia didáctica y como proceso de evaluación formativa, que constantemente está acompañándose y haciéndose la evaluación, ¿no? Entonces, en este paso ya nos toca hablar de lo que evalúa el aprendizaje del estudiante en este aspecto, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa? En base a un mapa o un diagrama elaborado, como lo acabamos de mencionar, hay que tener en cuenta que existe la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación prácticamente es cuando nosotros invitamos a cada estudiante a evaluar su propio mapa o diagrama en base a los indicadores que se han entregado, la checklist, la rúbrica, lo que ustedes quieran, ¿no? A partir de todo esto, el estudiante debe analizar cómo le ha ido, cuáles han sido sus logros y qué aspectos debe mejorar. Esto se relaciona mucho con lo que es la metacognición. ¿Por qué? Porque busca que los estudiantes tomen conciencia sobre sus logros y se autorregulen para mejorar de una forma más efectiva, ¿no? Entonces es muy importante la autoevaluación. Ya está. Luego la coevaluación es animar a ese compañero de esa clase a revisar el mapa o diagrama y brindar algunos comentarios sobre los logros y aspectos que debe mejorar en su aprendizaje la otra persona. Primero se evalúa, luego coevaluación, se autoevalúan los dos estudiantes
Y por último, la heteroevaluación. El docente va a revisar los mapas, los diagramas de los estudiantes, cada uno de ellos, y le va a brindar una retroalimentación en torno a sus logros y aspectos a mejorar. Entonces, este es el tipo de evaluación que se espera respecto a lo que es mapas y diagramas para como estrategia didáctica para poder desarrollar competencias. Entonces, sí o sí, tiene que haber ese trabajo modelo y tienen que evaluarse entre sí y pues evaluarse y recibir críticas de la otra persona. Por eso es que siempre se agarra mejor trabajo y se muestra para poder tener un punto de contratación. Y no solo eso, sino que eso mide prácticamente el nivel en el que están los estudiantes con su mismo compañero. Y también los indicadores que pueden ser expresados en una checklist, en una rúbrica, cómo el docente manifiesta, cómo se sienta más cómodo, cómo sus estudiantes lo entiendan mejor, ¿no? Bueno, eso sería todo respecto a este bloque temático, mapas y diagramas como estrategia didáctica para desarrollar competencia. Bueno, reciban un abrazo fraterno y nos encontramos en la reunión Zoom para dudas y consultas. Ay, qué sé.